Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Educación Matemática. ¿Sabías que existen triángulos rectángulos con proporciones tan especiales que te permiten resolver problemas en segundos? Hoy vamos a descubrir los triángulos rectángulos notables y por qué son clave para dominar la geometría de manera rápida y sencilla. Cuando hablamos de triángulos rectángulos notables, nos referimos a aquellos triángulos que tienen un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, y cuyos otros dos ángulos agudos toman valores especiales. Los casos más conocidos y útiles son los triángulos con ángulos de 45 grados, 30 y 60 grados, o 37 y 53 grados. Primero, tenemos el triángulo de 45, 45 y 90 grados. Este triángulo es especial porque sus dos catetos son exactamente iguales. Si imaginamos que cada cateto mide una cierta cantidad, digamos la letra K, la hipotenusa, que es el lado más largo, siempre medirá lo mismo que el cateto, multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Lo importante aquí es entender que, no importa el tamaño del triángulo, mientras sus ángulos sean 45, 45 y 90, siempre mantendrá esta proporción entre sus lados. Luego, pasamos al triángulo de 30, 60 y 90 grados. Aquí, el cateto más corto, es decir, el que se opone al ángulo de 30 grados, tiene una relación muy clara con la hipotenusa. La hipotenusa siempre será el doble de este cateto menor. Por su parte, el otro cateto, el que se opone al ángulo de 60 grados, mide lo mismo que el cateto menor, pero multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Así, cada vez que encuentres un triángulo con estos ángulos, sabrás que existe esta relación precisa entre sus lados. Finalmente, el triángulo de 37, 53 y 90 grados. Este tipo de triángulo mantiene la siguiente proporción entre sus lados: el cateto que se opone al ángulo de 37 grados mide 3 veces una cantidad, K, el cateto que se opone al ángulo de 53 grados mide 4 veces esa cantidad, y la hipotenusa, el lado más largo, mide 5 veces esa misma cantidad. Por ejemplo, si el cateto menor mide 3 unidades, el otro cateto mide 4, y la hipotenusa, 5. Por lo tanto, lo que hace notables a estos triángulos no es solo el valor de sus ángulos, sino la relación constante y predecible que existe entre sus lados. Esta propiedad permite resolver problemas de geometría de manera rápida y segura, ya que no importa el tamaño del triángulo, las proporciones entre sus lados siempre serán las mismas mientras se mantengan los ángulos. En resumen, los triángulos rectángulos notables son una herramienta poderosa para quienes estudian geometría, ya que simplifican cálculos y permiten resolver situaciones sin tener que recurrir siempre al teorema de Pitágoras. Recordar estas proporciones y aplicarlas en problemas te ayudará a ahorrar tiempo y a comprender mejor la lógica que hay detrás de la geometría. Ahora que ya conocemos las propiedades y las proporciones de los triángulos rectángulos notables, es momento de poner en práctica lo aprendido. Vamos a resolver juntos algunos problemas típicos para que veas cómo se aplican estas relaciones en situaciones reales. Comencemos con nuestro primer problema de aplicación sobre triángulos rectángulos notables. El enunciado del problema presentado en pantalla muestra un triángulo rectángulo en el que uno de los ángulos mide 90 grados y los otros dos son ángulos iguales, cada uno de 45 grados. Esto significa que tenemos un triángulo rectángulo isósceles, en el cual los dos catetos tienen la misma medida. En la imagen del problema, observamos que la hipotenusa, el lado más largo, mide 18 multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Además, uno de los catetos tiene una longitud representada por la incógnita x más 12 unidades. ¿Cómo resolvemos este problema? Primero, aplicamos una propiedad importante de los triángulos rectángulos de 45 grados, que indica que ambos catetos tienen la misma medida y la hipotenusa es igual a la longitud de un cateto multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Luego, utilizando esta propiedad, identificamos fácilmente que si la hipotenusa mide 18 raíz cuadrada de 2, cada cateto debe medir exactamente 18 unidades. A continuación, volvemos a la información que nos da el problema: el cateto representado por x más 12 unidades debe ser igual a 18. Finalmente, resolvemos la ecuación restando 12 a 18, obteniendo así que x es igual a 6. En conclusión, conocer y aplicar las relaciones de los triángulos rectángulos notables simplifica significativamente la resolución de este tipo de problemas. Así hemos determinado rápidamente que la longitud del cateto incógnita es 6. Ahora, vamos a resolver el siguiente problema. En la figura se observa un triángulo rectángulo de 30, 60 y 90 grados. El lado que está opuesto al ángulo de 30 grados se llama A,
el que está opuesto al ángulo de 60 grados se llama X, y la hipotenusa se llama B. También se nos indica que la suma de los lados A y B es igual a 18 unidades. Primero, recordamos que en un triángulo rectángulo con estos ángulos, existe una relación fija entre sus lados. El cateto más corto, que está frente al ángulo de 30 grados, siempre se toma como una cantidad que vamos a llamar K. La hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto, mide el doble de esa cantidad. Y el otro cateto, el que se opone al ángulo de 60 grados, mide lo mismo que K multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Entonces, podemos decir que el valor del lado A es igual a K. Que el valor de la hipotenusa B es igual a 2 veces K. Y que el valor de X, que es el cateto más largo, es K multiplicado por la raíz cuadrada de 3. A continuación, reemplazamos estas expresiones en el dato que nos da el problema. A más B es igual a 18. Como A es K. Y B es 2 veces K. La suma de ambos lados es K más 2K. Esto nos da un total de 3 veces K, y eso debe ser igual a 18. Luego, para encontrar el valor de K, dividimos 18 entre 3. El resultado es 6. Ahora que ya sabemos que K vale 6, podemos hallar el valor de X. Como X es igual a K por raíz de 3, reemplazamos K por 6. De este modo, X es igual a 6 por raíz de... Continuemos con un tercer problema. El problema nos presenta un gráfico con un triángulo rectángulo, de vértices A, B y C. El ángulo recto, el de 90 grados, está en B. Nos dan un ángulo agudo, el del vértice C, que mide 53 grados. Ahora, los lados. El cateto opuesto al vértice A, el lado BC, mide Y. El cateto opuesto a C, el lado AB, mide X. Y la hipotenusa, el lado AC, tiene un valor de 20. La misión que se nos pide es clara, calcular la diferencia, es decir, X menos Y. Bien, con el problema ya planteado, vamos a desmenuzar la solución paso a paso. Primero, y esto es fundamental, debemos reconocer el escenario en el que estamos. Si en un triángulo rectángulo uno de los ángulos agudos es de 53 grados, el otro ángulo agudo, el que está en el vértice A, tiene que ser obligatoriamente de 37 grados. Por eso, al instante sabemos que estamos frente al famoso y muy útil triángulo notable de 37 y 53. A continuación, aplicamos la propiedad clave de este triángulo. Sus lados siempre guardan una proporción fija, la conocida relación de 3, 4 y 5. Para modelar esto, usamos una constante de proporcionalidad, la famosa K. El procedimiento es el siguiente: el lado que se opone al ángulo de 37, que es Y, será proporcional a 3, es decir, 3K. El lado que se opone a 53, que es X, será proporcional a 4, o sea, 4K. Y la hipotenusa, que se opone al ángulo recto y mide 20, es siempre proporcional a 5, lo que equivale a 5K. Luego, con estas relaciones establecidas, usamos el único dato numérico que nos dieron. Sabemos que la hipotenusa vale 20. Por lo tanto, podemos igualar su expresión proporcional con su valor real. Planteamos la ecuación, 5K es igual a 20. De aquí, es muy sencillo despejar el valor de K. 20 dividido entre 5 nos da como resultado que la constante K es igual a 4. Ya tenemos la pieza más importante del rompecabezas. Finalmente, vamos a lo que nos pide el problema, calcular X menos Y. Ya definimos que X es igual a 4K y Y es igual a 3K. Entonces, la resta que buscamos es 4K menos 3K. Al realizar esta simple resta de términos semejantes, 4K menos 3K nos da como resultado, simplemente, K. Y como ya habíamos encontrado que el valor de K es 4, la respuesta es inmediata. En conclusión, el valor de X menos Y es 4. Fíjense que no fue necesario calcular por separado los valores de X y Y. La clave fue llevar todo a términos de una sola constante y operar con ella. Continuemos con el cuarto problema. Describamos la situación: tenemos un triángulo con vértices A, B y C. Este no es un triángulo cualquiera.
Nos han proporcionado dos de sus ángulos, el ángulo en el vértice A mide 45 grados, y el ángulo en el vértice C es de 53 grados. Además, conocemos la medida de uno de sus lados, el lado BC, que conecta los vértices B y C, tiene una longitud de 5 unidades. Nuestra incógnita, lo que debemos hallar, es la longitud del lado AB, a la cual llamaremos X. El primer punto clave es darnos cuenta de que el triángulo ABC no es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, para poder aplicar las propiedades de los triángulos notables, necesitamos generarlos. La solución es trazar una línea auxiliar, una altura desde el vértice B hasta la base AC. A este punto en la base lo denominaremos H. Este trazo es fundamental, ya que divide nuestro problema original en dos triángulos rectángulos más manejables, el triángulo ABH a la izquierda, y el triángulo BHC a la derecha. Ahora, analicemos el triángulo de la derecha, el triángulo BHC, porque es el que contiene un lado con un valor conocido. Sabemos que el ángulo en C es de 53 grados y que el ángulo en H es de 90 grados. Por consiguiente, estamos ante un triángulo notable de 37 y 53 grados. Recordemos la proporción de sus lados, 3K, 4K y 5K. La hipotenusa, el lado BC, mide 5, y en nuestra proporción le corresponde el valor de 5K. Si 5K es igual a 5, entonces nuestra constante, K, tiene un valor de 1. Con este dato, calculamos los catetos, el cateto opuesto a 53 grados, que es la altura BH, será 4K, es decir, 4 unidades. El otro cateto, HC, será 3K, o sea, 3 unidades. El dato crucial que extraemos de aquí es que la altura BH mide 4 unidades. Luego, pasamos a analizar el triángulo de la izquierda, el triángulo ABH. Ya conocemos uno de sus ángulos, el de A, que es de 45 grados. Y como es un triángulo rectángulo en H, sabemos que el otro ángulo agudo también debe ser de 45 grados. De este modo, nos encontramos frente a un triángulo notable de 45 y 45 grados. Este triángulo es isósceles, lo que significa que sus catetos son iguales. Aquí utilizamos la información que obtuvimos del otro triángulo, ya sabemos que uno de sus catetos, la altura BH, mide 4 unidades. Finalmente, para hallar X, que es la hipotenusa de este triángulo, aplicamos la regla fundamental del triángulo de 45 y 45. La hipotenusa es siempre igual al valor del cateto multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Como el cateto mide 4, el valor de X es, por lo tanto, 4 por la raíz cuadrada de 2. En conclusión, la respuesta a nuestro problema es 4 raíz de 2. La lección más importante aquí es el poder del trazo auxiliar. A veces, para resolver una figura compleja, la estrategia más efectiva es dividirla en partes más simples y conocidas. Trazar una altura nos permitió desglosar el problema y aplicar las propiedades de los triángulos notables de manera directa y eficaz. Una técnica que no debemos olvidar. ¿Hemos llegado al final de nuestra explicación sobre los triángulos rectángulos notables? Espero de verdad que te haya sido útil y que hayas disfrutado aprendiendo. Si fue así, por favor, dale me gusta y suscríbete al canal. De esa manera, podremos llegar a muchas más personas y seguir compartiendo conocimientos. Tu apoyo nos ayuda a difundir el aprendizaje.